El galeón San José, un nombre que resuena en la historia. Un barco que surcó los mares allá por el siglo XVIII. Imaginen un gigante de madera, repleto de riquezas, navegando por el Caribe. Era un galeón español, uno de tantos que cruzaban el Atlántico. Su misión, conectar al Imperio Español con sus colonias. Transportaba oro, plata, esmeraldas, un tesoro que nunca llegó a su destino. El San José era un navío poderoso, equipado con cañones y con cientos de hombres a bordo. Formaba parte de la flota de Indias, un sistema complejo que movía la economía del mundo. Piratas y corsarios acechaban en las rutas, buscando tesoros fáciles. En 1715, el San José zarpó de Panamá con rumbo a España. Su historia nos habla de una época de imperios y conquistas, de comercio global y desigualdades. El 8 de junio de 1715, cerca de Cartagena de Indias, la tragedia golpeó al San José. Una flota británica, con la intención de debilitar el poderío español, lo interceptó. El capitán del San José, valiente pero en inferioridad numérica, ordenó a sus hombres combatir. La batalla fue feroz, un infierno de cañones y fuego en alta mar. Los cañones británicos rugieron, destrozando el casco del galeón. El San José, herido de muerte, comenzó a hundirse con rapidez. El tesoro que llevaba en sus bodegas, destinado a colmar las arcas del rey de España, se perdió en las profundidades. Cientos de hombres perecieron junto al barco, tragados por el mar. La batalla, una victoria para los ingleses, marcó un antes y un después en la historia naval. La pérdida del tesoro fue un duro golpe para la corona, ya debilitada por las guerras. Pero la historia del galeón no terminó en el fondo del mar. Su leyenda, alimentada por el misterio del tesoro perdido, comenzó a crecer. El San José ya no era solo un barco hundido. Era un misterio, una promesa de riqueza incalculable escondida bajo las olas. La leyenda del galeón, alimentada por historias de marineros y buscadores de tesoros, se extendió por todo el mundo. Se decía que llevaba toneladas de oro y plata, esmeraldas del tamaño de huevos de gallina. A lo largo de los siglos, muchos soñaron con encontrar el San José. Aventureros, cazadores de tesoros, empresas privadas, todos atraídos por la promesa de la fortuna. El misterio del galeón se convirtió en una obsesión, una carrera contra el tiempo y otros competidores. Las aguas del Caribe, escenario de la tragedia, se transformaron en un imán para los buscadores del San José. Pero el San José, como un fantasma escurridizo, se resistía a ser encontrado. También despertaba la imaginación, la fascinación por la historia y lo desconocido. Encontrar el San José se volvió una obsesión para muchos. Unos, movidos por la aventura, la emoción del descubrimiento. Otros, por la ambición, el deseo de poseer el tesoro del galeón. La búsqueda se convirtió en un juego peligroso, una competencia feroz por un premio de leyenda. Las primeras expediciones se basaron en mapas antiguos, rumores de pescadores y la intuición. Eran empresas arriesgadas, mal equipadas y con pocas posibilidades de éxito. A medida que avanzaba la tecnología, la búsqueda del San José se volvió más sofisticada. Sonar de barrido lateral, robots submarinos, ordenadores con mapas en 3 dimensiones. La ciencia se unió a la aventura, aumentando las posibilidades de encontrar el galeón. El San José se resistía a ser encontrado, pero su atractivo seguía intacto. El San José, aunque hundido en aguas internacionales, llevaba un tesoro que provenía de las colonias españolas en América. Colombia, heredera de ese territorio, reclamaba la propiedad del galeón y su valioso cargamento. Un tesoro que, según Colombia, formaba parte de su patrimonio histórico y cultural. Las reclamaciones de Colombia se basaban en el derecho internacional y en la historia. El San José, argumentaban, transportaba riquezas extraídas de su territorio y pertenecía a la nación colombiana. Un tesoro que debía ser recuperado y expuesto en sus museos, no en manos privadas. La lucha de Colombia por el San José era una lucha por su identidad, por recuperar parte de su pasado. El galeón, símbolo de la explotación colonial, se convertía en un símbolo de la lucha por la justicia histórica. Un tesoro que, más allá de su valor económico, representaba la memoria de un pueblo. El San José se convertía en un caso emblemático, un precedente para futuras disputas.
La búsqueda del San José no era solo una cuestión de mapas y tecnología, se había convertido en una batalla legal, un complejo litigio internacional. Colombia, firme en su derecho a recuperar el tesoro, se enfrentaba a empresas privadas y a otros países que reclamaban parte del botín. Estados Unidos entró en escena, argumentando que parte del tesoro pertenecía a ciudadanos estadounidenses. España, antigua potencia colonial, también expresó su interés en el caso. La batalla legal por el San José se convertía en un laberinto jurídico, un juego de ajedrez diplomático. El destino del San José y de su valioso cargamento se decidía en los tribunales, no en el fondo del mar. Una lucha desigual, donde se enfrentaban intereses privados y la memoria histórica. Tras décadas de búsqueda infructuosa, en 2015, el gobierno colombiano anunció al mundo el hallazgo del galeón San José. Un equipo internacional de expertos, utilizando tecnología de punta, había localizado los restos del barco a más de 600 metros de profundidad. Un descubrimiento histórico que conmocionó al mundo. Las imágenes del San José, captadas por robots submarinos, mostraban un barco fantasmal, cubierto de corales y habitado por criaturas marinas. Cañones, ánforas, restos humanos, testimonios mudos de la tragedia. Pero lo que más llamaba la atención era la presencia de metales preciosos, confirmando la leyenda del tesoro. El hallazgo del San José reavivó la polémica sobre su propiedad. El tesoro del galeón, aún bajo el mar, seguía siendo objeto de disputa. El valor del tesoro del San José es incalculable. Expertos estiman que podría superar los miles de millones de dólares. Monedas de oro y plata, lingotes, joyas, esmeraldas colombianas. Un auténtico tesoro que ha permanecido oculto durante siglos. Pero el valor del San José va más allá de lo económico. Es un tesoro histórico, una ventana al pasado colonial de América. Los objetos que transportaba son piezas únicas que pueden proporcionar información muy valiosa sobre la vida cotidiana, el comercio y la cultura de la época. Un tesoro que pertenece a la humanidad y que debe ser estudiado y preservado para las futuras generaciones. El desafío ahora es recuperar y conservar este valioso patrimonio. A pesar del hallazgo del San José, el misterio continúa. La ubicación exacta del pecio se mantiene en secreto, custodiada por el gobierno colombiano. Un secretismo que ha generado especulaciones y teorías de la conspiración. ¿Qué esconden las profundidades? Algunos expertos cuestionan la versión oficial sobre la cantidad de tesoros que transportaba el galeón. ¿Se ha exagerado su valor? ¿Hay otros tesoros ocultos en las bodegas del barco? Las dudas persisten, alimentando la leyenda. El San José, incluso después de ser encontrado, sigue siendo un enigma, un barco fantasma que guarda celosamente sus secretos. El caso del San José ha puesto en evidencia la importancia del patrimonio cultural sumergido. Miles de barcos yacen en el fondo del mar, testigos silenciosos de nuestro pasado, naufragios que encierran valiosa información histórica y cultural. Es fundamental proteger estos sitios arqueológicos subacuáticos de la explotación y el saqueo. El patrimonio sumergido no nos pertenece, es un legado para las futuras generaciones. La UNESCO ha establecido convenciones internacionales para proteger el patrimonio cultural subacuático. Es necesario que los países trabajen juntos para garantizar la conservación de estos tesoros. El futuro del tesoro del San José es incierto. Colombia ha anunciado planes para recuperarlo y exponerlo en un museo. Sin embargo, la complejidad de la operación y la falta de recursos son un gran desafío. La presión de empresas privadas, ansiosas por obtener parte del botín, complica aún más la situación. El futuro del San José está en juego, entre la investigación y la codicia. Es fundamental que prevalezca el interés público. El tesoro del San José pertenece a Colombia y a la humanidad.